los que se incorporan, a los que se están incorporando al aula virtual 2, a esta actividad con 3 ponentes que tenemos en esta mesa. Voy a permitirme presentar brevemente. Nuestros ponentes tienen un amplísimo currículum, pero vamos a hacerlo un poquito resumido y rápido para que les demos un poco más de tiempo. Tenemos al maestro David Moreno, quien nos va a presentar la ponencia Rupturas y Continuidades, una mirada sistémica del proceso de familias reconstruidas. Él es licenciado en Psicología por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, maestrante en Psicoterapia Sistémica por el Instituto Bateson, y tiene diversos diplomados en Psicopatología e Intervención Clínica en niños y adolescentes. Es docente a nivel licenciatura desde el año 2018 y también lleva a cabo la consulta privada desde el año 2019, con experiencia laboral en ámbitos hospitalarios y con familias. Cedo la palabra, maestro. Gracias, buenas tardes. Pues me permitiré presentar las diapositivas que tengo preparadas. En este caso, el objetivo de este tiempo es hacer un punto de reflexión desde este marco sistémico relativamente actual, relativamente contemporáneo, que lleva pues, bastantes años agarrando fuerza acá en el país, y que poco a poco se ha ido diluyendo y metiéndose a temas que tienen que ver con el ámbito de lo mexicano, de la mexicanidad. Pero para empezar, ¿qué quiero decir con una mirada sistémica? La denominación tiene que ver con el concepto de sistema. ¿Y qué es esto? El sistema es un conjunto, vamos a llamarlo así, de personas que se van a relacionarse entre sí. Y este es un punto medio. ¿Por qué? Porque en el conjunto de la intervención con familias, parejas e inclusive el modelo sistémico se puede aplicar a una terapia, a una psicoterapia individual, pero donde vamos a hacer foco, donde se hace énfasis, es en la parte de la interacción. Es decir, la manera, la forma que nosotros nos vamos interactuando, no solamente en el sentido de los presentes de la familia, sino con el contexto en general. Es decir, vamos a tener en cuenta como si fuera una especie de engranaje, nosotros fuéramos un engranaje que va subiendo en un modelo ecológico, que va desde un sistema simple hasta la cuestión comunitaria, hasta las cuestiones políticas, inclusive hasta las cuestiones económicas. Entonces, pero no significa que nosotros estamos regados y difuminados así por el mundo, sino que también nosotros tenemos ciertos límites, y los límites son la parte que nos dan individuación. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos límites que nos dan el sentido de pertenencia. En algunos casos, y en el caso de familia, puede ser de la cuestión del apellido, la cuestión del lugar donde cohabitamos, o simplemente lo que es una idea o formas de convivir. Pero ahora mismo, una situación actual tiene que ver con las familias que denominamos reconstituidas. ¿Y a qué vamos a hablar a qué nos vamos a referir con familias reconstituidas? Son estas relaciones biológicas y psicosociales más o menos aleatorias después de la separación de los padres. Y es que en el contexto mexicano y latinoamericano tenemos como este argot de palabras que van definiendo como es la parte del padrastro, la madrastra, entre otros teóricos que lo han denominado como las familias ensambladas, familias empalmadas, las recompuestas, y una muy curiosa que tiene que ver con las familias de continuación. Que las otras van desde el ámbito como de la estructura, pero de llamar las familias de continuación dan una perspectiva sobre la temporalidad de estos sistemas. Es decir, la familia no es que termine, no es que se rompa, no es que se difumine, no es que deje de existir, sino que tiene una continuación en su historia. Y en su historia estamos hablando de todos los que componen estas familias. Entonces,
Acá la reflexión es, estas formas de que nosotros cuando escuchamos una familia reconstituida, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Que cuando nosotros regularmente en la consulta, en algún inicio, se puede perder la orientación, que cuando nosotros vemos a una familia reconstruida, ya sea padre, madre, dos padres, dos madres, esto es indiferente, pero que vienen de una familia anterior, bueno, hacemos como foco y decir, no, pues a ellos vamos a atender, ellos son los que nos interesa y a ellos nos vamos a focalizar. Pero si bien esta parte es cierta, pero podemos sesgar las formas y los recursos de intervención. Porque en la familia extensa, en la parte de la consulta, vamos a tener en cuenta a los otros miembros de la familia. Es decir, no solamente estamos hablando de hijos, los hijos de la pareja, de la otra pareja, sino también a compañeros, amigos, suegros, ex-suegros, los primos, primas, etcétera. Porque como decía antes, lo importante es la interacción. Y acá en el punto de lo sistémico es revisar nosotros como terapeutas cómo tenemos en nuestra mente categorizada a la familia reconstituida. La concebimos como estas familias que tienen como el chance de repararse, de volver a reconstruirse, o tenemos esta visión como familias solitarias, familias con problemas, con demasiadas dificultades, y eso es tenerlo en cuenta, porque en las familias reconstituidas y en las familias en general, no hay una categoría específica con la que podamos como etiquetarla o tildarla. Acá lo importante es el juego de la comunicación que se va a dar entre estas. Y es que poniendo en contexto, en la parte de acá de México, los divorcios que se llevan en la cuestión legal, sí hay un aumento desde hace varios años. Si bien tuvieron una baja en el 2020 por cuestiones pandémicas, pero sigue habiendo un aumento. Es decir, que las familias reconstruidas cada vez son más una media poblacional. Y en ocasiones cuando nos llegan a la consulta, nos ha tocado escuchar que decía, pero es que nosotros fuimos una familia, pero fuimos pareja, pero no estuvimos casados. Entonces, la separación, nosotros no sabemos decir si estamos divorciados o cómo es nuestra situación. Hay una dificultad en la autodefinición de su posición. Entonces acá empiezan a haber divergencias como si las experiencias fueran distintas a un matrimonio legalmente constituido, a estas parejas, a estas familias donde no existe la cuestión legal, un documento, y pensamos que pueden ser muy, muy distintas. Y es que la realidad no es así. La familia es un sistema un sistema que en la parte legal, y son cuestiones que tenemos aquí que reflexionar. En la parte legal, la familia es como este sistema de filiación biológicamente fundados, es decir, la única parte de la consanguinidad. Pero no necesariamente, tenemos que tratar de romper este tipo de paradigmas. La creencia de la exclusividad en la biparentalidad, es decir, que los hijos solamente pueden tener un papá o mamá, o una mamá y una más, pero dos nada más. O sea, y dejamos de lado estas labores y acciones de los padres que están en esas historias pasadas, pero que tienen intersección en la actualidad. Entonces, hay que ver cómo nosotros vamos integrando esto en la consulta. Ahora, ¿cómo es el proceso o qué dificultades tenemos en la cuestión de los procesos de una separación o la disolución de una pareja y de la familia? Hay muchísimos puntos de vista. Aquí les pongo solamente dos. Cuando hay un mutuo acuerdo, es decir, cuando la pareja toma la decisión y llegan a la consulta, llegan a la terapia familiar diciendo, no es que nosotros ya tomamos la decisión de la separación y lo que queremos es como ver cómo ponernos de acuerdo. Bueno, eso no implica que no haya un conjunto de sensaciones, emociones, sentimientos desagradables.
No significa que como ya se pusieron de acuerdo en separarse, ya aquí va a ser como miren hojuelas y todo va a ir como en un caminito recto. No, esto es no necesariamente así. Siguen habiendo cuestiones y pueden existir lo que son peleas, pueden haber cuestiones de reconciliaciones, hay esperanza, tiene que haber una parte de la resignación y hay un proceso de adaptación a la realidad de la vida separada. Cuando no existe un mutuo acuerdo, que es como que lo que más problemática y lo que más tenemos en la cabeza, bueno, aquí tenemos que plantear puntos base. Es decir, si la idea de la separación es sin previo aviso, y acá ¿qué quiero poner bajo como base? El terapeuta no siempre tiene el control de lo que sucede en el marco terapéutico. ¿Y a qué me refiero? Les pongo un ejemplo. Llega primero una persona, hombre o mujer independientemente, llega a la consulta, ¿no? Y empieza a hablar sobre la idea de que tiene conflictos con su pareja y que lo que quiere es una terapia de pareja. Desde ese momento, para evitar cuestiones de alianzas con cualquiera de las partes y ante la solicitud de una terapia de pareja, se detiene ahí y se hace un segundo encuentro, pero ya que llegan los dos. Llegan los dos y pasan 15 minutos y una de las partes utiliza el espacio terapéutico para soltar la información de una infidelidad. Entonces, esto sin previo aviso del terapeuta, y empieza a generar una serie de sensaciones, de movimientos, y la otra parte de la pareja, pasado 10, 15 minutos, llega un momento de hastío, dice aquí me trajeron solamente para darme malas noticias, yo no sé de qué se trata esta situación, agarra, toma cosas y se va. ¿Sí? Entonces, este tipo de aspectos son no controlados, no tenemos el control entero de la situación, de lo que sucede en la terapia familiar. Pero sí tenemos que saber que van a haber una serie de emociones. Va a haber ambivalencias, va a haber desesperación en las cuestiones de si regresa o no regresa la pareja, qué va a pasar con los hijos. Hay vergüenza por lo que puedan pensar los demás. Hay una serie de emociones. Pero ¿qué pasa acá? Una de las labores principales del terapeuta familiar, con este enfoque sistémico y en general también, es mostrar empatía y clarificar la parte de los sentimientos. Es decir, la parte de normalizar que las parejas que se están disolucionando tienen que pasar por esta etapa. O sea, tiene que haber rabia, tiene que haber enojo, tiene que haber tristeza, porque eso es parte del proceso de duelo. ¿Ok? Pero una de las también preguntas que nos hacen es, bueno, ya vamos a hacer una separación, ¿cómo se lo decimos a nuestros hijos? Muchas personas, estas familias piensan, no, pues hay que decírselo lo más rápido posible para que no vayan a pensar diferente, no se vayan a hacer ideas, etcétera. No nos vamos a ir tan rápido. Aquí hay que revisar primero, y a veces nos lo preguntan a nosotros como terapeutas, tenemos que revisar la edad de los hijos. Infantes, adolescentes, jóvenes, adultos. Y un punto interesante acá es si la pareja vive junta o no. Varios autores nos dicen, si la pareja vive junta, no es necesario hacerles saber la cuestión de la separación. La separación se recomienda, en algunos autores, al momento que vaya a haber tal cual la separación física de papá, mamá, padres, madres, etcétera. Porque de lo contrario, si se anuncia, no hay tantos cambios por parte de los hijos. Y puede causar más angustia. Entonces, al momento que los padres ya toman la decisión de la separación física, la separación domiciliaria, bueno, ahí sí darles a conocer sobre la situación como pareja, en el olón de la pareja. Y acá hay diferentes tipos de escenarios, porque en ocasiones, por ejemplo, cuando existe infidelidad o existe esta cuestión de la víctima y el victimario, es quien toma el papel de la narrativa, quien informa a los hijos. Y regularmente hay que tener cuidado porque a lo mejor en esta narrativa se puede poner
énfasis o palabras que puedan desprestigiar o generar reacciones no esperadas por parte de los hijos, es decir, alianzas o coaliciones. Entonces, esto decirlo antes posible, hay que tener en mesura. Entonces, a partir de la noticia de la separación, ahora sí, a partir de la noticia de separación, es importante que los hijos, ahí sí, involucrarlos en la parte de las decisiones, en las planificaciones y cambios que tengan que ver con ellos. A ver, cambios de escuela, cambios de domicilio, y si existe otra pareja, bueno, también en qué momentos se van a conocer y que puedan interactuar. Entonces, es importante dejar las reglas claras. Y una de las cosas de las reglas claras es cuando hay una separación domiciliar, se sugiere que cuando los hijos estén en esta situación de un domicilio a otro, que no se pregunte sobre el otro hogar, ¿ok? Porque vuelvo a insistir, de generarse esta cuestión de ambivalencia, de hacer que el hijo o los hijos intenten dar como una buena presentación, de que allá está todo bien, o también la situación contraria, de que allá está todo mal, y a ver qué se puede hacer. Entonces, en los procesos de separación, pueden existir ambivalencias por las cuestiones de la lealtad propias de la familia. En todas las familias existen las alianzas, las lealtades que están desde que se va construyendo. Entonces, en las separaciones, regularmente, la capacidad de mediación la pueden tener inclusive los hijos que empiezan a comportarse, que en los padres está como el conflicto, y el hijo aparentemente se desarrolla, interactúa, no hay como una alteración en la cuestión educativa, en la cuestión social. Inclusive hay hijos que sirven en la consulta familiar porque aportan muchas opiniones en la observación de los padres, ¿no? Esto obviamente dependiendo el funcionamiento cognitivo que ellos tengan. Pero también existe otro tipo de situaciones donde hay una triangulación para con los padres y entre los hijos. Es decir, lo que llamamos como la instrumentalización de ellos como medio de resolución para conflictos. Es decir, que de pronto a los hijos, hijas, independiente, se utilizan como la cuestión de ataque para con la otra pareja, porque la resolución, la parte de poder generar acuerdos con esas familias se vuelve muy complicado y muy difícil. Entonces, aquí hay que ver qué recursos cuenta la familia, y para ello tenemos que revisar la parte de lo social, y eso aquí tenemos que ampliar la mirada. ¿Quiénes son aquellos que también pueden tomar decisiones dentro del sistema familiar? A veces, en ocasiones, es el contexto de poder judicial, a veces pueden ser las cuestiones de docentes, maestros de los infantes, en ocasiones pueden ser los suegros, siempre y cuando vayan hacia una dirección de resolución del conflicto. Inclusive, nos hemos encontrado que el conflicto de lealtad se puede transponer a las cuestiones de las mascotas, donde las mascotas, por ejemplo, pongo un caso muy sencillo, un padre de pronto tienen conflictos con su pareja, dice, parece que nos vamos a separar, hay 2 hijas, el padre compra un perro, el perro se queda en la casa, al momento de la separación física dice la mamá, no, pues me voy a llevar a mis hijas, pero las hijas están muy allegadas al perro. Al principio dicen, no, pues nos llevamos un perro a la casa, un fin de semana allá. El padre dice, no, el perro se queda acá y las hijas también se quedan acá. Entonces, hay una cuestión ahí de dificultad en los acuerdos, pero ¿cómo podemos intentar dar una visión más general de todo esto? Para ello nos sirve mucho la parte de los aspectos generacionales. Revisar cuál es la historia de estas parejas de manera biográfica, ver porque seguramente, y lo más usual es encontrar historias de separación en estas personas que van constituyendo o que están en un proceso también de disolución de la familia. Entonces, ¿qué nos va sirviendo? Nos va sirviendo la parte del genograma. ¿Okay? Ya se me terminó el tiempo, ¿verdad? Estamos sobre el tiempo. Ok, entonces el genograma nos ayuda a revisar todo esto
Y ¿qué podemos utilizar? Tenemos palabras bien sencillas, bien prácticas para poder evidenciar cuáles las relaciones familiares, en este sentido, para con ellos, como los que les estoy mostrando a continuación, y de ahí plantear un punto de partida, un punto de referencia autobiográfica, puesta en las interacciones para dar soluciones a las continuidades de las familias. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro David Moreno, por su excelente ponencia. Vamos a guardar las preguntas para el final de la mesa. Vayan preparando sus comentarios, por favor. Los vamos a dejar al final. Y a continuación tenemos la ponencia del maestro Diego Cantoral, el riesgo suicida en pacientes con trastorno límite de la personalidad. Una breve semblanza del maestro Diego Cantoral. Él es licenciado en psicología, maestro en psicoterapia psicoanalítica de pareja y familia, y es director fundador y catedrático del Instituto de Estudios Especializados en Psicología y Psicoterapia, Sociedad Civil. Es psicoterapeuta en consulta privada de adolescentes, adultos y parejas. Sin más preámbulo, maestro Cantoral. Hola, buenos días. Antes de iniciar, pues les mando un cálido saludo desde tierras chiapanecas al sureste de nuestro país y agradecer profundamente a los organizadores por la invitación. Un abrazo y un saludo al maestro Pepe. Y pues bueno, el día de hoy estaré compartiendo con ustedes un poco a vuelo de pájaro algunas ideas muy puntuales de lo que implica el riesgo suicida en pacientes con el trastorno límite de la personalidad. Estaré compartiendo entre algunas diapositivas con información, algunos extractos de la narrativa del paciente E, un paciente de 21 años que tiene un diagnóstico de TLP y pues de manera comórbida otro tipo de problemáticas como lo ha sido el consumo de sustancias que le implicó ya un internamiento previo en una institución para este tipo de situaciones, justamente depresión, autolesiones e intentos de suicidio. Me decía justamente después de su tercer intento de suicidio, llegaba al consultorio como bastante molesto consigo mismo por no haber logrado el cometido y al mismo tiempo un poco avergonzado, bastante avergonzado, era lo que él expresaba y decía en ese momento, mi plan era morirme antes de los 18. Él tenía 27, tiene 27, 21, perdón, tiene 21. Dice, lo intenté a los 17, pero no pude. Ahora no sé qué hacer, no tengo un proyecto de vida y no tenía pensado llegar a los 21. Esto es lo que refería días posteriores a un tercer intento de suicidio que había tenido bastante, con una letalidad un poco más alta de las anteriores que había intentado hacer. Bueno, pues antes de empezar a hablar sobre estas ideas alrededor del suicidio en estos pacientes, pues vale la pena partir por una definición de qué es el TLP. El DSM-5 es el Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales de la APA. Así lo define. Cabe señalar que no es la única definición. Hay diferentes manuales que van como cambiándole un poquito, matizándolo diferente. Pero bueno, voy a partir de esta idea. El DSM-5 lo identifica como un patrón perdurable de experiencia interna y conducta que se desvía de manera notable de las expectativas de la cultura del individuo. Es penetrante e inflexible y tiene inicio en la adolescencia o la edad temprana, estar en el tiempo y causa malestar, así como deterioro. Ok, y bueno, dentro de la serie de síntomas, hay uno y un criterio que destaca mucho, que es justamente intento de suicidio. O sea, el intento de suicidio forma parte de uno de los criterios diagnósticos dentro de este trastorno, junto con otro que es la sensación de
de vacío crónico, ¿no? Entonces, bueno, es curioso cómo de alguna forma el suicidio o el intento, la ideación, de alguna forma va acompañando a la estructura o a la naturaleza de este tipo de organizaciones de personalidad. Entonces, la prevalencia del TLP en general oscila entre, aquí vamos con unos datos epidemiológicos muy generales más o menos para ubicar la prevalencia de, bueno, qué tantos pacientes, o sea, qué tanta gente es diagnosticada con TLP en general, ¿no? Entre el 30 y el 60% de los pacientes que son diagnosticados con algún trastorno de personalidad, bueno, entre el 30 y el 60% pues son diagnosticados con TLP, es un número bastante significativo, ¿no? En cuanto a la proporción entre hombres y mujeres, pues bueno, este diagnóstico es más frecuente en mujeres que en hombres. Por cada 3 mujeres con un diagnóstico de TLP, hay un hombre con uno, ¿no? En cuanto al curso que puede tener ese tipo de trastornos de personalidad, son regularmente inestables, fluctúan bastante con el paso del tiempo. Obviamente, si no hay alrededor un dispositivo de atención terapéutico, clínico, de acompañamiento y demás, pues claro, la fluctuación está mucho más a la orden del día. Dentro de este curso se espera numerosas reagudizaciones. Uno puede identificar en ellos como ciertos momentos de pico o de rush, que es como un momento de pronto como de mucha impulsividad en ellos, y que de pronto se puede confundir con un trastorno bipolar, pero bueno, no alcanza ni el tiempo ni la intensidad para un episodio maníaco. Entonces son como microepisodios de impulsividad y van teniendo como diferentes situaciones que uno ve como una especie de picos, ¿no? De pronto están como aparente muy tranquilo y de repente llegan con una situación como muy intensa, muy elevada, ¿no? Bueno, estos momentos de reagudización se les va a conocer como crisis, y voy a detenerme un poco en esto más adelante porque va a ser bien importante que ustedes como clínicos, incluso su propio paciente, pueda identificar sus momentos de crisis que regularmente los lleva a esos puntos. Entonces es un trabajo bien interesante. Permítame un segundo, voy a cerrar ahora sí. ¿Ya sigue viendo nuevamente la diapositiva, perdón? Sí, está perfecto. Bueno, gracias. Entonces, pues bueno, y regularmente es en estos periodos de crisis donde estos pacientes acuden a urgencias, a los servicios de urgencia de algún hospital, y no necesariamente llegan diciendo, tengo un diagnóstico de TLP. Muchos de ellos a veces ni siquiera lo saben y llegan, por supuesto, por algún intento de suicidio, alguna lesión, de pronto se involucraron en alguna conducta de alto riesgo y te llegan por esa circunstancia, ¿no? Bueno, hay un poquito para ir teniendo el panorama del TLP en general, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con el tema del suicidio en este tipo de pacientes? Pues bueno, en lo que se refiere a suicidios consumados, se estima que el 10% de los pacientes diagnosticados con TLP realmente lo concluyen, ¿no? Entonces, pensemos más o menos en de 10, 1 de 100 pacientes, 10, o sea, sí lo van a lograr, ¿no? En lo que se refiere a intentos, hay mucho más intentos, por supuesto, que suicidios consumados. Se estima que entre el 60 y 70% de los pacientes con TLP, estamos hablando de 100 pacientes, por ejemplo, entre 60 y 70 de ellos van a llevar a cabo por lo menos 3 intentos de suicidio a lo largo de su vida. Puede ser que no lo logren, o puede ser que en una de esas
se consuma el acto, ¿no? Al respecto de cuando ocurre una situación de intento de suicidio consumado, debemos de empezar a entender que el simple hecho de tener ya un trastorno límite, eso ya es un factor de riesgo de entrada. A esto se le va a sumar otro tipo de situaciones como trastornos afectivos. Regularmente las depresiones en ellos son como muy frecuentes, niveles elevados de desesperanza, ¿no? Piensan que, pues bueno, no tiene ningún sentido, como el fragmento del caso del paciente, ¿no? Que decía, pues bueno, ya no sé qué hacer con el resto de mi vida, ¿no? Porque no tenía planeado llegar hasta este punto, ¿no? También que puedan existir antecedentes familiares de suicidios consumados o de conducta suicida, antecedentes en ellos de abuso sexual y niveles elevados de impulsividad. Hay toda una serie también de factores de riesgo que se van como apuntalando alrededor de estos pacientes también, ¿no? Y bueno, lo que yo les comentaba justamente, identificar estos momentos agudos a los que vamos a llamar crisis, y es importante identificarlos, que ellos aprendan a identificarlo, porque las crisis son muy frecuentes. No es algo que ocurra cada 3 años, ¿no? En un año pueden ocurrir diferentes momentos de crisis, pueden durar días, semanas, y estas regularmente se presentan con una serie de síntomas y conductas como autolesiones, intentos de suicidio, abuso de sustancias, o sea, se exceden justamente, se involucran en comportamientos sexuales de riesgo. De pronto conocen a una persona y van y tienen relaciones, y cómo fue, no la conocías, te cuidaste, no te cuidaste, a dónde fueron, pero por qué ahí, o sea, se colocan se vuelven como muy propensos ellos a dejar de cuidarse, o lo poco que saben cuidarse realmente se vuelve lo contrario, y se colocan siempre en una situación de mucho riesgo, ¿no? Entonces las crisis hay que identificarlas, no hay una temporalidad, no hay como que digamos, bueno, cada 3 meses va a aparecer una crisis. Esta puede ser muy variable en lo largo del tiempo, pero van a estar ahí, ¿no? A la orden del día. Por supuesto, en la medida que se vaya haciendo un trabajo terapéutico, pues mucho más constante, que haya esta constancia y un poco trabajo también de la familia, del mismo paciente. En muchos de ellos llevan tratamiento psicofarmacológico. Digamos que la posibilidad, la intensidad y la frecuencia de esas crisis suelen como mermar. No quiere decir que desaparezcan, suelen mermar, y ellos más bien van logrando como ciertos recursos de afrontamiento que, si antes algo les detonaba en una situación aguda de crisis, puede ser que después no lo resientan tanto, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a las autolesiones y los intentos de suicidio, hay una ligera diferencia en la forma en la que se manifiesta, en lo que implica, pero al mismo tiempo hay una línea muy delgada entre estos dos aspectos. Los intentos de suicidio son actos que tienen por objetivo la muerte de la persona, aunque las razones muchas veces no sean morir. De pronto la intención va buscada hacia allá, ¿no? Con una sobredosis de pastillas, o irse a chocar con el carro a máxima velocidad, cortarse profundamente, por ejemplo. Y las autolesiones tienen, por el contrario, otro tipo de finalidad. Fíjense bien, hay que identificar o diferenciar entre un intento, el intento realmente orientado a buscar la muerte, pero una autolesión no necesariamente va orientada a buscar la muerte, sino más bien se busca de pronto, o en ellos buscan liberar un poco de tensión de pronto a través de las autolesiones, las cortadas, a las quemaduras que a veces ellos infligen, a través del dolor, buscar como una especie de anestesia un poco al dolor emocional interno, psíquico que ellos tienen. Pero insisto que la línea es muy delgada, porque una autolesión, si en una de esas ellos están bajo el efecto de una droga, por ejemplo, una autolesión le pueden dar a una
importante, vena, por ejemplo, arteria, y se pueden desangrar y por estar tan drogados puede ser que no alcancen a pedir ayuda y se mueren. Insisto, son diferentes, pero la línea es como muy delgada, ¿no? Nuevamente aquí tenemos otro fragmento de la narrativa del paciente y aquí justamente hace referencia a las autolesiones. Dice, después del intento de suicidio, he sentido más difícil manejar mis emociones porque ya no estoy usando drogas, sobre todo en los días que me siento desconectado. Él refería a la desconexión como una yo creo que era una situación incluso disociativa o como de fuga, en donde él no quería estar ni siquiera habitándose a sí mismo. Regularmente sentía que se desconectaba del mundo, de las personas, y él solo quería como huir, ¿no? A eso se refería él cuando dice las desconexiones. Sobre todo en los días que me siento desconectado, sentir no querer estar, que todo el mundo me vale madre, es en ese momento donde cortarme los antebrazos y las piernas son una oportunidad para aliviar toda esa desesperación. Es una mezcla de dolor seguido de alivio, me tranquiliza. Y es justamente que el cortarse también a nivel bioquímico del cerebro libera endorfinas. Y entonces al liberarse endorfinas, imagínense que él está o el paciente está generando como una especie pues de droga cerebral que los anestesia un poco también, ¿no? Pero aquí lo que se busca anestesiar más bien es el dolor interno, el dolor psíquico, el dolor emocional, de lo abrumante que de pronto para ellos puede ser sus estados emocionales, que muchas veces son como muy caóticos, muy tormentosos. Otra narrativa de él. Maestro Cantoral, Sí, estamos sobre el tiempo. voy, me apuro. Antes no me enfrentaba tanto a mis emociones, pero ahora siento que no sé cómo lidiar con ellas. Antes, cuando ocurrían situaciones que me desconectaban, pues regularmente estaba drogado, o si no, pues rápido me echaba un toque y así pues las cosas me daban igual. Creo que las drogas me ayudaron a que no me matara desde antes, me ayudaron a soportar este tipo de situaciones. Y ya para cerrar el manejo de la crisis, pues bueno, hay tres cosas que tienen que tener muy en cuenta. Primero hay que valorar el riesgo, si es agudo o es crónico, agudo, insisto, que se estén pasando por un momento de pico en particular. Y pues digamos que crónico va a ser todo el tiempo, ¿no? Porque el TLP va a ser un factor de riesgo de suicidio como constante, ¿no? El manejo psicológico, independientemente del marco terapéutico en el que estén trabajando, la intervención en situaciones de crisis tiene que ser bajo este enfoque. No, en el caso, por ejemplo, del psicoanálisis, no interpretar, no hacer nada de ninguna intervención profunda, sino más bien es contener escucha activa. ¿Perdón? Bueno, escuché que alguien habló. Y por último, el manejo de la familia es muy importante, sobre todo en estos periodos de crisis, ya que la familia requiere orientación, quedan muy asustados o prejuician mucho al paciente que se ha intentado suicidar. Y ahí entonces las demandas que la familia regularmente tiene son problemas en comunicación, el manejo de reacciones hostiles, de enojo o coléricas y temor al suicidio. Eso sería todo. Ahí está la bibliografía y mis datos de contacto. Quien guste escribirme por ahí, estamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Cantoral, excelente ponencia. Y bueno, no quiero demorarme. Pasamos a la tercera ponencia de esta mesa 4, que es el método funcional multidimensional, otra forma de intervenir en las adicciones, presentado por el maestro Guadalupe Frausto, que él es licenciado en Psicología Social y además licenciado en Derecho y maestrando con grado en proceso en terapia familiar sistémica, en evaluación y rehabilitación neuropsicológica y también maestrando en ciencias de la educación. Adelante, maestro Frausto. Buenos días, ¿me escuchan? Claramente. Gracias. De hecho, ahí estamos viendo lo de una posibilidad de un curso para que nos enseñen a poner todo lo de la parte de atrás, porque yo estoy peleado con eso. Me disculpo por eso. Vamos a tratar de... Aquí está. ¿Ya se está proyectando mi pantalla? Sí, ya está. Ok.
No sé qué tanto veo. Permítanme. ¿Dónde está mi pantalla? Aquí está, ¿verdad? Bueno. Listo. Como bien lo decía, ahí está. Es el modelo funcional multidimensional, una nueva forma de intervenir en las adicciones. ¿Por qué lo digo así? Porque en el transcurso de todo este tiempo que hemos estado trascendiendo o laborando en cuestiones tanto públicas y en el ambiente particular de la terapia, me he dado cuenta que las personas adictas o que están teniendo un consumo no son adecuadamente atendidas, ya que se les olvida la parte elemental, la neuropsicología como tal. Pero, ¿qué entendemos por una adicción? Un consumo adicto. Es la dependencia tanto fisiológica y o psicológica de alguna sustancia psicoactiva, legal o ilegal, provocada por el abuso del consumo que causa una búsqueda ansiosa de la misma. Entendamos, porque mucha gente comprende que solamente es a las metanfetaminas, a, a la marihuana, a este tipo de drogas ilegales. También drogas legales, como muchos de nosotros somos adictos al café, y ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Algunos entendemos esa condición ansiosa de ir a buscarla en el momento de no tenerlo. Otras personas nos podemos controlar. Pero este consumo causa, en primer, el aumento de neurotransmisores básicos, como la dopamina. También causa un síndrome que implica un esquema de comportamiento como tal. Y sus efectos son 3 tipos de efectos que tiene la droga. Es depresora, estimulante o perturbadora. Va. ¿Cuáles modelos revisé para este estudio o para este trabajo? Revisamos los modelos desde el Minnesota, que es el básico, pero ojo, ocupo que se centren y ubiquen en qué se basa cada uno, ¿vale? El primero, el modelo Minnesota, es la aceptación, reconocimiento y ayuda. Segundo, desde la psicoanálisis o su posicionamiento esquizoparanoide, en la adaptación de patrones aprendidos según la teoría cognitivo-conductual. La DBT, que no es otra cosa más que la teoría cognitivo-conductual con un alto espectro, también se basa en el ser, en el autovisualizarse. Y el más conocido por la mayoría, el 12 pasos, 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, se basa en el placer positivo, en el sacrificio, para buscar en sí la sobriedad. Pero, ¿por qué es un carácter patológico? Porque se daña precisamente la parte estructural del cerebro, que es la parte dorsolateral, orbitofrontal y dorsomedial de la corteza prefrontal. Es un carácter patológico de cualquier adicción, puede tener repercusiones nocivas para el individuo y las personas con las que establece una relación, ya sea emocional, laboral o de simple convivencia. ¿Por qué se dice esto? Porque estas partes son las reguladoras propias del comportamiento social. Por ejemplo, bueno, en la parte prefrontal, el circuito que controla algo que se llama o se le conoce como el cerebro social, ¿vale? El impulso también es controlado por esta parte del cerebro. La toma de decisiones, las cuestiones de la recompensa, todas esas cuestiones están reguladas por el sistema, o por más bien por la corteza prefrontal. ¿Va? ¿Y el modelo funcional en qué se basa? El modelo funcional multidimensional basa saltar en la neurorehabilitación como tal, combinado con otras teorías. Por ejemplo, la de Salvador Minuchin, que hablamos de la terapia familiar sistémica. Salvador Minuchin fue el creador, junto con Victoria Satai, si no me equivoco, de la terapia estructural. La terapia estructural habla de todos los límites, de una jerarquía, habla de esa estructura familiar que tiene que existir para ahora sí, una familia funcional. A mí cuando me preguntan, o más bien cuando escucho la familia funcional, digo que basado en qué modelo, porque de acuerdo al modelo teórico que estás manejando, es la teoría o es la funcionalidad, o más bien la conceptualización de la funcionalidad de la familia, ¿vale? En mi caso, utilizo la familia estructural, la terapia estructural de Minuchin, para asentar la base teórica de la misma. Del lado derecho, bueno, desde la pantalla del lado derecho, en el segundo círculo, ustedes ven a la gran Elizabeth Kubler-Ross.
que si bien es cierto, muchos utilizan la tanatología o hablan o abordan la tanatología como una rama no muy estudiada o a veces no lo creen como ciencia. Elizabeth Kubler-Ross primero fue una psiquiatra, una médico psiquiatra que se puso a observar cómo es el trascender psicoemocional de las personas, cómo es cuando las personas fallecen, todo lo que conlleva esa muerte, ¿vale? Y desde ahí aborda entonces también el modelo funcional multidimensional, desde una combinación de todas estas teorías. ¿En qué se basa? Simple, en el funcionamiento del sistema o de la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta en estas situaciones? La anamnesis o bien la historia clínica. Tenemos que hacer una historia clínica muy detallada de cuándo la persona empezó a caminar, cuándo empezó a hablar, alguna patología relacionada, incluso irnos, como bien lo mencionaba el licenciado, el primer ponente, disculpe, se me fue el nombre, que nos mencionaba sobre el genograma. El genograma también nos funciona para las cuestiones médicas. Entonces, revisar ese genograma, ese árbol genealógico que traemos en cuestiones patológicas. Una persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo, hay estudios que comprueban que la esquizofrenia puede ser hereditaria. Hay factores genéticos hereditarios que nos incitan a tener algún tipo de problemas a nivel psiquiátrico. ¿Ok? Siempre preguntar esto. Muchos, bueno, acá en donde yo vivo, he sido altamente criticado porque me dicen, es que tú no eres médico, tú no tienes por qué preguntar eso. Sí, pero las cuestiones genéticas son muy importantes para la neuropsicología como tal. ¿Okay? También el desarrollo infantil, el mismo parto, el posparto, los cuidados preparto, todo eso tiene que estar muy bien estudiado para que al momento de que la persona llegue, o al momento que tengamos que concluir, sea una conclusión muy específica. A mí me llama mucho la atención que varias personas atienden a pacientes y dicen, es que soy ecléctico. Muy bien que seas ecléctico y no critico ninguna teoría, pero para ser ecléctico hay que tener bastante conocimiento en primera. Y en segunda, hay que basar tus hechos, más bien tus dichos en hechos. ¿Qué es esto? Siempre basados en ciencia, siempre. Escuchaban el primer ponente, creo, o no, la ponencia anterior, que decían que teníamos que basarnos en el DSM-5. Muy bien, en la práctica privada te lo recomiendo, pero en la práctica clínica, en la pública hay que tener mucho cuidado. A nivel de juzgados no te aceptan el DSM-5, bueno, acá ya ha habido personas que se lo rechazan, porque estamos en México. México no se maneja con el DSM-5, aunque muchos en la práctica privada lo hacemos, ¿sí? Pero tenemos que llegar a ese diagnóstico, porque a partir de ese diagnóstico es donde vamos a partir y vamos a trabajar. Entonces, el modelo funcional multidimensional, lo primero que revisa es la parte neuronal. Si tu paciente tiene algún tipo de rasgo donde tú observas que tiene alguna dislexia, algún problema con alguna apraxia, bueno, alguna problema motor, problemas de abstracción, de concentración, lo primero que hago en lo particular es mandarlo con un neurólogo, que me le haga un mapeo. ¿Por qué? Si el funcionamiento cerebral o la parte que le inyecta ese poder a las células, a las neuronas, el potencial eléctrico no va adecuado, la persona no va a funcionar de una forma adecuada. Su cerebro no va a funcionar de una forma adecuada como tal. ¿Okay? Las personas que sufren TDAH o que tienen TDAH y no son diagnosticadas en la actualidad, están presentándose muchos casos de conductas antisociales, pero en un estudio de retrospección que estamos haciendo con los pacientes, nos damos cuenta que son pacientes con TDAH no diagnosticados, no tratados. Y entonces ahorita son las personas que consumen, son las personas delincuentes, son los no comprendidos, son los antisociales. Simplemente son un trastorno de déficit de atención no atendido y en la actualidad se llama como trastorno o una conducta antisocial. ¿Va? Así de importante es revisar la parte neuronal de los pacientes. Si no estás bien
ubicado y conoces bien a tu paciente en esta parte, todo lo demás, cualquier teoría que tú quieras aplicar, va a valer muy poco la pena, debido a que no tiene la capacidad o no va a tener la capacidad de hacer esa abstracción que se necesita para poder hacer ese insight, para poder tener ese conocimiento de una correlación de terapia familiar sistémica, conocer lo que son los solones o los subsistemas. No va a poder conocer o no va a darse cuenta cuando va a entrar en una crisis. No va a decir, es un momento. ¿Por qué? No tiene un autocontrol o un autoconocimiento. Pero la ventaja es que todo esto tiene una preparación y se le puede dar al paciente esos elementos para que pueda salir adelante y pueda trabajar con ellos. Entonces, en este modelo trabajamos desde la terapia familiar sistémica, desde la teoría cognitivo-conductual, pero desde la parte negativa. ¿Sí? Miramos la triada cognitiva positiva, también tenemos la triada cognitiva negativa. Desde el constructivismo, porque no es lo mismo que a ti una persona te indique que está malo, una persona que tú no conoces, o un amigo, a que te lo diga tu papá o tu mamá. ¿Sí? Entonces, desde cómo construyes tu realidad, tanto subjetiva como objetiva, es donde tenemos también que intervenir para poder cambiar ese constructo y así trabajar. También trabajamos con la tanatología con el paciente para poder abordar esta parte. Maestro, Adelante, dígame. estamos sobre el tiempo. Ok. Pues sí, de hecho, con esto termino la presentación, fue así de rápido. Muchas gracias, maestro Frausto, por su presentación. Interesante, muy interesante el tema, muy interesante modelo y forma de trabajo. Pasamos rapidísimo a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos poco tiempo. Tenemos aquí un comentario de la doctora Concepción Rabadán. Diego, desde el psicoanálisis Winnicott propone el estudio de los pacientes que en un inicio llamó no psicóticos. André Green los llamó no neuróticos y luego los llamó borderline. Desde su propuesta de las 4 angustias primitivas: fragmentación, caer permanentemente en despersonalización, el miedo al derrumbe y la desorientación. Me resulta importante sus aportaciones. Muchas gracias. Un Perdón, pero comentario ¿cómo de le quito la pantalla? dejar de compartir. Listo, muchas gracias. Rosa Bayona agradece a los 3 ponentes, a los 3 maestros por su participación. Todos agradecemos la participación del maestro Diego Cantoral, del maestro Guadalupe Frausto y del maestro David Moreno. ¿Alguna pregunta? Tenemos un par de minutos antes del cierre, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para evitar las autolesiones? Pregunta Javier. Supongo que va dirigida al maestro Diego Cantoral. A ver, ¿cuáles son para evitar las autolesiones? Pues bueno, en el entendido de que las autolesiones son una forma actinosa, por así llamarlo, actinosa, de poner sobre la piel un conflicto psíquico. Creo que el mejor remedio, el mejor jarabe para eso es intentar entender qué es lo que está queriendo poner al cortarse la piel, ¿no? Buscar cómo que esto consiga un vehículo hacia la palabra y en la medida que lo empiecen a hablar, empiecen a externar eso que están sintiendo, justamente la necesidad de autolesionarse baja. No quiero decir que desaparezca, pero no se vuelve ya tan necesaria y entonces se le va dando la posibilidad a poder hablar. Eso sería como lo que yo pensaría a partir de lo que preguntas. Muchas gracias, maestro Diego Cantoral. Estamos ¿Puedo ya hacer sobre otra el pregunta? tiempo. Estamos ya sobre el tiempo. Perdón, ya estamos sobre el tiempo. Muchos comentarios, felicitaciones, excelentes ponencias. Gracias, gracias, dice Adaluz. Alejandra Moreno, Yadira Alcaraz, excelentes ponencias, muchas gracias. ¿Qué ocasionan los deseos de suicidio en el paciente con TLP? Dice Viridiana. Sería lo último y con esto cerramos.
Bueno, en los casos que me ha tocado ver, se trata más bien de un asunto de desesperanza, de no saber cómo lidiar con lo que están sintiendo. Para ellos es muy abrumador y entonces más bien intentan acabar este caos, pero acabándose a ellos mismos a través del suicidio. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias al maestro Diego Cantoral, al maestro Guadalupe Frausto y al maestro David Moreno por sus excelentes presentaciones, temas que sin duda son de amplio interés y deben tener una amplia difusión. Muchas gracias a todos. Estamos sobre el tiempo. Permanezcan por acá con nosotros en el aula virtual 2. Tenemos al maestro Francisco Javier Guevara Rojas y a la maestra Andrea Lara, quienes nos van a presentar un trabajo sobre el juego en unidades de cuidados intensivos pediátricos. Muchas gracias por su participación, tanto a los ponentes como a los asistentes a esta aula virtual. Seguimos con las actividades. Muchas gracias.